Hola, muy buenas. En este tercer y último vídeo vamos a terminar de resolver el problema de proceso de evaporación, cristalización y secado. En concreto nos vamos a centrar en el último equipo, en el secador, y vamos a calcular las propiedades termodinámicas del aire de entrada y salida, así como el calor cedido por el aire al sólido en el secador. Para ello haremos uso de la carta psicométrica del aire. Recordad que os dejo los enlaces del vídeo número 1 y 2 de resolución de este problema en la descripción del vídeo. Así es que sin más, vamos para allá. Bien, pues aquí está el problema. Por hacer un breve resumen, recordad que se trata de una disolución de cloruro de sodio en agua, la cual queremos concentrar. Para eso se introduce un evaporador. Después queremos obtener unos cristales, por eso se introduce en un cristalizador. Y esos cristales, por último, vamos a eliminar gran parte del agua que contienen, pasando al último equipo, que es un secador, que es donde nos vamos a centrar ahora, lo que nos faltaba por resolver. En concreto nos faltaban los apartados C y D, calcular las propiedades termodinámicas del aire en el secador, el aire de entrada y salida, y calcular también el calor cedido por el aire al sólido en el secador. Como he comentado en la introducción al vídeo, haremos uso de una carta psicométrica del aire para calcular todas estas propiedades y el calor cedido. Bueno, pues aquí tenemos, para resolver el apartado C y el apartado D, bueno, pues me he vuelto a dibujar, en este caso, solo el equipo que nos interesa, que es el secador, al cual entran unos cristales con una cierta humedad, salen el producto final con menos humedad, por supuesto. ¿Por qué? Porque ha sido secado a través de una corriente de aire de entrada que va a captar parte de la humedad de los cristales y va a salir del secador pues, con una mayor humedad. Entonces, para calcular las propiedades termodinámicas del aire, vamos a hacernos una tabla en la que vamos a ir poniendo para el aire de entrada y para el aire de salida las diferentes propiedades termodinámicas que vamos a obtener. Por un lado, tenemos que conocer, bueno, esto no es una propiedad termodinámica en sí, pero es un dato importante, el flujo, tanto del aire de entrada como del aire de salida, es decir, A1 y A2. Luego obtendremos la temperatura de bulbo seco. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Bueno, pues es la temperatura del aire medida con un termómetro normal. Después veremos la humedad absoluta. La humedad absoluta hace referencia a los gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. La humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa es la cantidad de agua respecto a la máxima cantidad de agua, expresada en porcentaje, que puede contener el aire. Después vamos a ir viendo también la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura medida en un termómetro en cuyo bulbo enrollamos una gasa de algodón húmeda y se hace circular una corriente de aire a velocidad constante. Está relacionado con la sensación térmica. La temperatura del punto de rocío. ¿Qué es la temperatura de punto de rocío? Temperatura a la cual comienza la condensación de esa humedad que contiene el aire. Y por último, la entalpía, la energía del aire. Bien, pues construimos la tabla y voy a ir poniendo aquí al lado también las unidades. Los flujos venían en kilogramo hora, la temperatura a grados Celsius, la humedad absoluta son gramos de agua por kilogramo de aire seco, la humedad relativa es un porcentaje, la temperatura de bulbo húmedo en grados Celsius, temperatura de punto de rocío grados Celsius, y la entalpía viene en kilojulios partido kilogramo de aire seco. Bien, ¿qué conocemos de aquí? Bueno, pues el aire de entrada, los kilogramos de aire por hora, esto no lo daban. Nos dice el problema que son 500 kilogramos hora de aire utilizado en el secador. 500 kilogramos hora. Temperatura de bulbo seco, es la temperatura normal medida con un termómetro, nos dice que ese aire entra a 44 grados Celsius. Bueno, y nos quedamos ya también con el dato de humedad absoluta, 4 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. 44
será la temperatura de bulbo seco y la humedad absoluta son 4 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Bien, estos son los datos que sabemos. Y aparte, sabemos que desde el sólido, desde los cristales a la corriente de aire, se transfieren 1,92 kilogramos de agua. Este era el agua que perdía el sólido en el secador. Eso es un dato también importante. Bien, pues para terminar de completar, de calcular las propiedades termodinámicas que nos faltan del aire de entrada, pues nos tenemos que ir a la carta psicométrica. Si nos vamos a la carta psicométrica, que podéis encontrar también en numerosa bibliografía, carta psicométrica del aire, tenemos que situar el punto del aire de entrada. Y lo que nos decía es que la temperatura eran 44 grados. 44 grados, temperatura de bulbo seco, si os fijáis siempre es el eje de las X, el eje horizontal, temperatura de bulbo seco, 44 grados. Entonces, una línea vertical para arriba en 44 grados Celsius, pues representa a puntos de aire en los que su temperatura de bulbo seco es 44. Vale, ¿y qué otro dato necesitamos? Necesitamos al menos otro dato más termodinámico de las condiciones de este aire a la entrada. Y nos decía que la humedad absoluta eran 4 gramos por kilogramo de aire seco. Bueno, pues en el eje vertical, esta escala hace referencia al contenido de humedad en gramos por cada kilogramo de aire seco, la humedad absoluta. El eje vertical es humedad absoluta. Esta línea horizontal representa todos los puntos en los que el aire tiene una humedad absoluta de 4. ¿Vale? Pues en concreto, nuestro punto sería este. Estas serían las condiciones del aire de entrada. A1. Bien. Bueno, pues si nos fijamos, una vez situado el punto, ya podemos ver, por ejemplo, empezar a ver la humedad relativa. ¿Dónde viene representada en la carta psicométrica la humedad relativa? Vuelvo a recordar que es el porcentaje de agua respecto del total que puede contener el aire en esas condiciones. Bueno, pues la humedad relativa viene representada por estas curvas que estoy señalando. Si nos fijamos, no tenemos ninguna curva que pase por el punto deseado, entonces tenemos que un poco interpolar, más o menos, a ojo, tenemos que interpolar el valor. Más o menos sería una curva que pasase por aquí y podemos suponer, ya digo que esto es un poco así a ojo, que por aquí podría pasar una curva del 8%, ¿vale? La humedad relativa, aquí está el 10, aquí está el 20, bueno, podemos imaginar que aquí está el 8%. Entonces la humedad relativa sería del 8. Vale, pues ya sabemos que la humedad relativa es 8. Temperatura de bulbo húmedo. Vamos con la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo podemos mirarla de dos maneras diferentes. A ver, si os fijáis, aquí viene la temperatura de bulbo húmedo, serían estos valores de aquí, que estoy subrayando. 5, 10, 15, 20, 25. Es decir, nos tenemos que ir con una línea desde nuestro punto, nos tenemos que ir con una línea paralela a estas líneas oblicuas, a ver dónde corta a lo que se denomina curva de saturación, que es la última curva que aparece aquí. Y vemos que corta en un valor de, aquí está el 15, 16, 17, 18, 19, más o menos 19,2. 19,2 sería la temperatura de bulbo húmedo, pero es que también la podemos ver aquí. Si ahora bajamos al eje de la X, la temperatura de bulbo seco, vemos que aquí está el 15, 16, 17, 18, 19, más o menos 19,2. 19,2 sería la temperatura de bulbo húmedo. Vale, pues lo apuntamos. 19,2. Bien, continuamos con la temperatura de punto de rocío. Recordad que la temperatura de punto de rocío es la temperatura a la cual empieza a condensar la humedad que contiene el aire. Volvemos a la carta psicométrica y para sacar la temperatura de punto de rocío es muy sencillo. Continuamos la horizontal hasta el punto de corte, bajamos para abajo y según vemos,
aquí cae en 1 grado Celsius. Esa sería la temperatura de punto de rocío. Esta era la temperatura de bulbo húmedo. Esta es la temperatura bulbo seco. Vale, pues 1 grado. Lo apuntamos. Y por último, la entalpía. Bueno, pues la entalpía viene en la carta psicométrica, viene recogida en esta escala. Entonces, según vemos, aquí cae justo 50, 51, 52, 53, 54, cae justo en el 55. 55 kilojulios por cada kilogramo de aire seco. 55 kilojulios por kilogramo de aire seco. ¿Vale? Ya tenemos todas las condiciones, las variables termodinámicas del aire de entrada. Ahora tenemos que ver los del aire de salida. Vale, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, lo primero que vamos a calcular es el flujo, A2. A2 ya lo calculamos en el apartado A, en el primer vídeo, y bueno, lo tenemos aquí. A1 son 500 y se transfieren 1,92 kilos de agua del sólido a la corriente de aire, por tanto, el aire que va a salir son 501,92 kilogramos hora. Lo apuntamos en la tabla. Vale, temperatura de bulbo seco. Este es un dato del problema. Nos dice que la temperatura de bulbo seco del aire de salida son 15 grados. Vale, 15 grados, lo apuntamos en la tabla. 15 grados Celsius. Ya tenemos un parámetro termodinámico. Recordad que para poder situar el punto en la carta psicométrica necesitamos dos. Tenemos temperatura de bulbo seco. Tenemos que calcular alguno de estos. Y vamos a calcular con los datos que sabemos, podemos calcular la humedad absoluta. Vamos a calcular la humedad absoluta, que son los gramos de agua que contiene por cada kilogramo de aire seco. La cosa es, ¿cuántos kilogramos de aire seco tenemos? Bueno, pues podemos calcularlo. Podemos calcularlo de la siguiente manera. A la entrada sabemos que hay 500 kilogramos de aire húmedo. De aire húmedo. El flujo hace referencia, por supuesto, a todo. Ahora, de esos 500, ¿cuántos son aire seco? Porque serán los mismos que salgan por la corriente 2. Vale, pues nosotros lo que sabemos es que el aire de entrada contiene 4 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. ¿Y de aire húmedo? ¿Cuánto contendrá? Pues si hay 4 por cada kilogramo de aire seco, habrá 4 por cada 1,004, es decir, 1 kilo de aire seco más los 4 gramos de agua, serán los kilogramos de aire húmedo. Y si multiplicamos ahora aquí por los kilogramos totales que tenemos, que son 500 kilogramos de aire húmedo, pues vamos a obtener los gramos de agua totales que hay. Esto arroja un valor de 1992 gramos de agua. Esos son los gramos de agua que hay en la corriente de entrada de aire. Vale, pues con esto ya podemos sacar cuánto aire seco tenemos. Los kilogramos de aire seco, estos son los que van a ver tanto en la corriente A1 como en la corriente A2. Serán 500 kilogramos, son los que tenemos de aire húmedo. Si le restamos el agua expresada en kilogramos, 1,992, pues obtenemos 498,008 kilogramos de aire seco. Vale, pues ya tenemos cuántos kilogramos de aire seco hay en la corriente 2 y en la corriente 1, son los mismos. Nos faltan cuántos gramos de agua habrá en la corriente 2. Bueno, pues ¿cuántos habrá? También muy sencillo. Habrá los que tuviese ya a la entrada más los que se han transferido. Es decir, a la entrada ya hemos visto los que hay. El agua a la entrada son 1992 gramos. ¿Y cuánto se le añaden al aire debido a la humedad de los cristales, que pasan de los cristales al aire? Pues 1,92 kilos, habíamos dicho. Es decir, 1920 gramos. Pues esto nos da un total de 3.912 gramos de agua, que son los que hay en la corriente de salida de aire, en A2. Vale, pues ya podemos calcular la humedad. La humedad serán
Esos gramos, 3.912, partido de los kilos de aire seco, que son 498,008. Esto da un valor de 7,9 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Ya hemos calculado la humedad absoluta en la corriente 2. Humedad absoluta, 7,9. Y ahora, a partir de la temperatura de bulbo seco y el dato de humedad absoluta, ya podemos representar el punto en la carta psicométrica. Hemos dicho humedad absoluta 7,9, prácticamente 8, pues una línea horizontal representa todos los puntos en los que la humedad absoluta es 7,9, prácticamente 8. Y hemos dicho también que la temperatura de bulbo seco son 15 grados. Bueno, la temperatura de bulbo seco, que era el eje de las X, 15 grados, donde corte a la recta de temperatura de humedad absoluta, perdón, pues tendremos nuestro punto. Este es el punto que nos va a decir las condiciones en las que sale el aire del secador. Vale, pues lo siguiente, una vez situado el punto, ya podemos ver la humedad relativa. Primero, la humedad relativa. Bueno, la humedad relativa, recordad que eran estas curvas de aquí. Por aquí hay humedad relativa 40, por aquí es 50, por aquí 60, que si la continuamos todavía no llega al punto. La de 70, si la continuamos, 70, está ya cerca del punto entre 70 y 80, que es la siguiente que la tenemos aquí, ¿vale? Pues podríamos, bueno, pues aproximar más o menos a que la humedad relativa está entre el 70 y el 80 y más o menos a la misma distancia de una curva que de otra, pues bueno, pues alrededor de 75. Humedad relativa, 75. Vamos con la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo, lo que teníamos que hacer era, a partir del punto, pues trazar una línea paralela a estas líneas oblicuas. Voy a llevármela ya hasta aquí, porque luego nos va a hacer falta. Y donde corta la curva de saturación, pues tenemos la temperatura de bulbo húmedo, que son unos 10, 11, 12, 12,2 grados Celsius. 12,2 grados Celsius. Y la temperatura de punto de rocío era continuando con la horizontal, donde corta también a la curva de saturación. Nos bajamos y vemos que la temperatura de punto de rocío son 10,3. Vale, pues 12,2 y 10,3. 12,2 y 10,3. 12,2 temperatura de bulbo húmedo, 10,3 temperatura de punto de rocío. Y por último, la entalpía. Bueno, pues nos volvemos a la carta psicométrica y recordad, la entalpía es esta escala de aquí. Bueno, ¿qué tenemos? Aquí está el 30, 35, que es justo en el 35, ¿vale? La entalpía sería 35. 35. Vale, pues ya tenemos determinadas todas las propiedades termodinámicas del aire de entrada y aire de salida. Nos queda, para terminar, el apartado D, en el que nos pide el calor cedido por el aire al sólido en el secador. ¿Qué calor le cede el aire al sólido? El apartado C. Bueno, pues muy sencillo. Este calor va a ser igual al flujo de aire, ahora veremos exactamente en qué unidades, por la diferencia de entalpía. Diferencia de entalpía que ya la tenemos aquí. Entra con una energía de 55 y sale con una energía, con una entalpía de 35. Pues esa diferencia hace referencia precisamente a la energía que se transfiere al sólido. Bien, respecto de las unidades, ¿en qué unidades viene en la carta psicométrica los datos de entalpía? Son en kilojulios por kilogramo de aire seco. Es decir, que este flujo de aquí lo tenemos que poner en kilogramos de aire seco por unidad de tiempo, ¿vale? Por hora. Pero ya lo hemos calculado, ya sabemos su valor. Hemos dicho que tenemos 498,008 kilogramos de aire seco y esto venía referido
a 1 hora. Aquí habíamos hecho una base de cálculo de 1 hora. Entraban 500 kilogramos de aire húmedo a la hora. Bueno, pues de aire seco son 498,008. ¿Vale? Pues ya está. 498,008 por la diferencia de entalpía. 55 menos 35. Esto arroja un valor de 9.960 kilojulios hora. Este es el calor que transfiere el aire al sólido. Bien, y con esto pues ya queda terminado el ejercicio. Como sabéis, pues bueno, pues el ejercicio era un poco largo, por eso lo he dividido la resolución en 3 partes. Ya sabéis que tenéis los enlaces al vídeo número 1 y al vídeo número 2 en la descripción de este tercer vídeo. Así es que sin más, pues nada, me despido ya, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.